Sin más, vamos a invitar ya a nuestro hermano Víctor en esta noche, que va a traer la palabra de Dios para nosotros. Muy bien, hermanos. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes a la iglesia cristiana Su Roca y La Roca, ¿sí? Como el pastor también anunciaba la bienvenida, yo también le doy esa bienvenida. Bueno, el nombre de la iglesia, una vez más lo digo, es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, también tomamos ese nombre, ¿no? Que está en Génesis 49, 24 o 1 Corintios 10, 4. Ahí está la mención de este nombre. Y tiene una razón y un porqué también, ¿no? Como en este tiempo de Dios, como cada domingo, los que están asistiendo regularmente habrán notado y recordarán que tanto nuestro pastor Juan como los hermanos predicadores detrás de este púlpito vienen enseñando dos puntos muy importantes. Uno de ellos es el retorno inminente, ciertísimo y segurísimo de nuestro Señor Jesucristo al planeta Tierra. Uno, para levantar su iglesia y luego de eso derramar su ira para los que rechazaron a Jesús. Y la otra es para pisar tierra literalmente con la planta de sus pies en la nación de Israel. ¿Lo crees o no? ¿Sí? Amén. Muy bien. Y el otro tema es, como el caso de ahora, es en cuanto al crecimiento y madurez espiritual. Quisiera tocar solamente, hay mucho que hablar en este aspecto, pero quisiera tocar solamente dos puntos, que es plena identificación con Cristo, que sin eso no hay crecimiento y madurez, y otra es vida en santidad. El pasaje que vamos a empezar hoy en día está en Colosenses 2:6. Podemos encontrarlo en nuestras Biblias. 2:6 dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Una palabra que quiero resaltar es que habéis recibido. Si no has recibido a Jesucristo, es bien difícil que andes en Él. Entonces, vemos cómo Dios nos anima en cuanto a su palabra. Y para empezar vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a orar, David. Sí, amado Dios, Padre eterno, tú permites este tiempo, Señor, para poder agradecerte y sobre todo para que tú nos guíes con tu presencia a través de tu Santo Espíritu y podamos desarrollar tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos siendo testigos presenciales. Bueno, no estoy hablando de los testigos de Jehová por si acaso, estamos siendo testigos presenciales de que en estos últimos tiempos tenemos la ventaja, tanto por la tecnología y la ciencia, de ver lo que sucede en el mundo. Estamos siendo testigos, como decía, de una convulsión, de un desorden a nivel mundial en cuanto a la conducta y el proceder del ser humano. Tanto así que bajo el imperio de las tinieblas, donde reina el pecado, la raza humana pierde su identidad. Tanto así que el papá o la mamá pierde su identidad y mata a sus hijos. Los hijos pierden su identidad y matan a sus padres. Y también vemos manifestaciones a nivel mundial, levantamientos, una explosión demográfica donde vemos grandes hombres homosexuales, mujeres lesbianas,
pierden su identidad. ¿Y qué podemos decir del padre o la madre que viola a sus propios hijos? Perdió su identidad. Es triste ver en estos días lo que sucede en el planeta Tierra. Y esto consecuencia de una palabra llamado pecado. Separado de Dios, sin temor de Dios. Y hay una manifestación en todo su esplendor y apogeo del pecado. ¿Qué hace la iglesia contra esto? Es triste decirlo, ¿no, hermanos? Vamos a ver que este tipo de personas que acabo de nombrar, que desarrollan sus actividades, que desagradan con su vida a Dios, la pregunta sería si este tipo de personas puede crecer y madurar espiritualmente. Dios dice en su palabra, no, porque justamente están muertos espiritualmente. Su espíritu está muerto en sus delitos y pecados. Podríamos también contemplar de repente a personas que en la sociedad están muy bien vistas, están muy bien consideradas, de repente tienen títulos honoríficos, su moral está al tope, de repente son catalogados premios Nobel de la Paz, otro de los títulos terrenales, pero si no está la presencia de Dios en ellos, también no pueden crecer espiritualmente porque su espíritu está muerto. No hay ninguna comunión con Dios. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que sucede más adelante? La palabra de Dios dice que todo ha sido revelado y que la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios nunca está en proceso de evolución. Siempre es el mismo en el pasado, hoy y por la eternidad. Y esa palabra es el verbo, o el verbo de Dios, o sea, Jesucristo. Y Jesucristo, según Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Y el apóstol Juan declara con palabras muy hermosas, diciendo o testimoniando de que vimos su gloria como gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vemos que Dios es espíritu y en el seno trinitario, por decir así, para entendernos, deja su situación de Dios para poder encarnarse en una raza humana, como ser humano. Ese es Jesús cuando nace en Belén a través de la Virgen María. Entonces vemos que lo abstracto de Dios se manifiesta en su totalidad en la persona de Jesús, y demostrando así que Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Y esto lo declara en Colosenses 2:9, donde dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús no hay un retacito de Dios, como decía yo en la academia. En Jesús no existe una parte de Dios, sino toda la plenitud de la deidad. Y si relacionamos esto con el verso que leímos al inicio, donde dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Toda persona que un día recibió a Jesucristo, en ese instante, Dios ve su condición crítica, Dios ve su condición miserable delante de Él y ve su arrepentimiento genuino. Entonces, en ese instante, entra lo que antes hablamos, la plenitud de la deidad, y lo salva. Entra lo perfecto, porque Dios es perfecto,
entra lo equilibrado y ordenado, porque Dios es equilibrado y ordenado. ¿Y qué sucede con la persona? La persona empieza a tener una nueva naturaleza. Lo sabemos por Efesios, capítulo 2. Y empieza una comunión con Dios, como sabemos y hemos estado estudiando. Y solo así, solo en esa condición, puede empezar a crecer y madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque ahora su condición de nueva criatura, según 2 Corintios 5:17, va a empezar una relación íntima con Dios, porque es nuevo, libre y santificado, redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no más va a estar bajo el régimen del patrón antiguo, donde obedecía a una vida desagradable delante de Dios. Más bien ahora va a agradar con su vida a nuestro Dios. Por tanto, el crecimiento espiritual y su madurez espiritual se va a manifestar en logrados frutos. Vemos entonces la diferencia de la lista anterior que vimos de personas que están sin Cristo, aún siendo malas y aún siendo buenas, y ahora de la persona que sí, arrepentido, consagra su vida a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el momento que él recibe al Señor Jesucristo, en ese momento él ya tiene vida eterna, por lo tanto, recibe el poder de Dios para andar en el camino libre de pecado. Es una decisión que él va a tomar. Y sucede que ya no más está en las garras de Satanás para perdición, porque el que está en él mayor es. Y por lo tanto la salvación está asegurada. Entonces vemos que la persona en esa situación, en ese momento que recibe a Dios, recibe a Jesucristo, su espíritu que estaba muerto, en ese instante es unido, fusionado, pegado al Espíritu Santo de Dios por la eternidad. Por eso es que recibe vida eterna. Y vamos a ver que esta persona que empieza a reconocer y a identificarse con nuestro Señor Jesús y lleva una vida en santidad, entonces Dios va a iluminar su mente, va a iluminar su intelecto, va a iluminar su corazón para que él pueda entender todo lo que ha sido revelado ya en su palabra. Por lo tanto, desde ese momento va a empezar a atesorar su palabra, la va a guardar y sobre todo la va a manifestar oralmente, porque va a compartir la palabra de Dios, y también con su vida, porque va a ser visto en el mundo y va a ser visto como una luz de Cristo. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, toda persona en esa condición empieza un camino de madurez y empieza un camino de crecimiento espiritual. Ahora, la persona que llega a tomar como base y fundamento la palabra de Dios va a cimentarse en algo sobrenatural.